No tenía por qué beber esta cosa estúpida todos los días. Se lo haré pagar. La cámara de seguridad parpadeaba en rojo como un ojo mecánico que había visto demasiado. Debería haberlo sabido en ese momento en instalar un sistema de vigilancia 24/7 partes de EN. Mi propia casa salvaría mi matrimonio o lo destruiría por completo. Resulta que hizo ambas cosas. A mi nombre es Nicolás Vargas, y hace 3 meses pensaba que tenía la vida perfecta. 37 años, ex militar convertido en especialista de seguridad doméstica. Casado con Clara durante 12 años. Con 2 hijos que aún pensaban que yo colgaba la luna. Vivíamos en una casa ordenada del barrio suburbano de Miraflores en las afueras de Madrid, el tipo de lugar donde los vecinos saludan desde sus entradas y los niños montan en bicicleta hasta que se encienden las farolas. Debería haber prestado más atención a los detalles que no cuadraban en Clara. Había estado trabajando turnos nocturnos en el Hospital General de Miraflores con más frecuencia. Como administrador o médico afirmaba que el nuevo sistema informático requería sesiones de capacitación adicionales. Cuando le preguntaba sobre su día, me daba respuestas vagas y cambiaba el tema hacia nuestros hijos, Elena y Mateo. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy?, preguntaba durante la cena, ya sabes, el drama habitual del hospital. El doctor Pérez sigue peleando con el personal de enfermería sobre los horarios, decía ella, pinchando su ensalada sin hacer contacto visual. Elena, cuéntale a papá sobre tu proyecto de ciencias. A mi hija, de 8 años, se lanzaba en una explicación animada sobre volcanes, mientras Mateo, de 5 años, intentaba construir torres con sus nuggets de pollo. Conversación familiar normal en la cena, excepto por la forma en que Clara seguía revisando su teléfono debajo de la mesa. ¿Has notado alguna vez cuando algo simplemente no se siente bien? Esos pequeños detalles que tu instinto te dice que ignores. La extraña historia del hospital comenzó al mismo tiempo. Clara llegaba a casa riendo sobre bromas internas que yo no entendía. Deberías haber visto a Diego hoy, decía, colgando su abrigo. Se quedó atrapado en el armario de suministros durante 20 minutos porque la manija de la puerta se rompió. El pobre tipo estuvo golpeando la puerta hasta que alguien lo escuchó. Diego Herrera era el representante de ventas de equipos hospitalarios, 41 Acres, casado con hijos adolescentes. El tipo de hombre que usaba trajes caros y conducía un Mercedes. Lo había conocido en algunas fiestas del hospital. Tenía esa sonrisa arrogante que sugería que se creía el regalo de Dios para las mujeres. La amiga de Clara, Patricia, una enfermera del hospital, llamaba a nuestra casa a horas extrañas. Yo contestaba y la escuchaba riéndose en el fondo. ¿Está Clara? Necesitamos discutir cosas del trabajo, más risitas, luego conversaciones susurradas en nuestra cocina, mientras yo ayudaba a los niños con la tarea en la sala. La señora Calderón, nuestra vecina de 60 y tantos años, comenzó a darme miradas de simpatía por encima de la cerca. Ella era la red de información no oficial del vecindario, y sus miradas de lástima me revolvían el estómago. ¿Cómo está Clara, Nicolás?, preguntaba mientras regaba sus rosas. Ha estado trabajando tantas horas últimamente. Debes extrañar tenerla cerca. La gota que colmó el vaso llegó una noche de martes en octubre. Acababa de instalar un sistema de seguridad de primera línea en nuestra casa, sensores de movimiento, alarmas de puertas y cámaras en cada habitación excepto los dormitorios y baños. Cortesía profesional de mi propia empresa, le dije a Clara. ¿En serio?, respondió sin mucho interés en realidad. Quería atrapar a quien había estado robando paquetes de nuestro porche. O eso me dije a mí mismo. Estaba en la cama a las 11, pero Clara seguía abajo diciendo que necesitaba terminar algunos papeles. Alrededor de la medianoche escuché voces desde la cocina. Voces, en plural. Mi teléfono vibró a las 3:00 de la madrugada. Javier Moreno, uno de mis técnicos de instalación, llamaba desde el centro de monitoreo. Señor Vargas, lamento despertarlo, pero necesito decirle algo sobre el sistema de su casa. Salí tambaleándome de la cama y caminé hacia el pasillo, manteniendo mi voz baja. ¿Qué pasa? ¿Hay un mal funcionamiento? Simmons, he estado monitoreando las transmisiones como usted solicitó y vi algo en el video de su cocina de esta noche. Estoy borrando este video para siempre y le digo esto como padre y como amigo. Tome a sus hijos y salga de esa casa. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Qué quieres decir? Kua Vist, Setna. Lo que presencié a las 3 de la mañana en su cocina me enfermó físicamente. Tuve que salir y vomitar en el estacionamiento. No puedo dejar de verlo. Aléjese de su esposa. La línea se cortó en mí. Quedé parado en mi pasillo durante 10 minutos escuchando la respiración constante de Clara desde nuestro dormitorio, procesando lo que Javier acababa de decirme. Mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer que había amado durante más de una década, había hecho algo tan perturbador que un ex policía curtido como Javier Moreno no podía soportarlo. Necesitaba ver ese video.
Me deslicé escaleras abajo hacia mi oficina en casa, moviéndome como si estuviera de nuevo en patrulla en Oriente Medio. Cada crujido de las tablas del suelo sonaba como grietas en el silencio. La consola principal del sistema de seguridad brillaba suavemente en mi escritorio. Inocente como un gato dormido, mis manos temblaban mientras abría la transmisión de la cámara de la cocina de esa noche. La marca de tiempo mostraba las 2:47 a.m. Cuando el sensor de movimiento se activó, en lo que vi me hizo entender por qué. Javier había vomitado. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si descubrieras que la persona en la que más confías te está traicionando de la peor manera posible? Clara estaba parada en nuestra cocina usando nada más que un camisón delgado, su cabello salvaje y su rostro manchado con algo oscuro. Estaba hablando con alguien fuera de cámara, su voz demasiado baja para que el audio la captara claramente, pero sus gestos eran animados. Cosi Maníacos abrió nuestro refrigerador y sacó contenedores que no reconocí. Líquido verde que parecía agua de estanque. Carne cruda que podría haber sido pollo o podría haber sido algo completamente diferente. Volcó todo en nuestra licuadora de alta gama, la que usaba para hacer batidos para los niños. Sabes demasiado, ¿no es así? Pequeño bastardo, siseó a nuestra cafetera. Literalmente siseó como una serpiente. Entonces vi la sombra. La silueta de un hombre se movió al cuadro detrás de ella. Manos grandes se posaron en su cintura y ella se recostó contra él. No podía ver su rostro, pero reconocí el reloj caro en su muñeca. El reloj de Diego Herrera, el que había presumido en la última fiesta de Navidad. La marca de tiempo mostraba que habían estado en mi cocina durante más de una hora. Clara vertió la mezcla verde en un contenedor etiquetado. Batido de proteína matutino de Nicolás con su pulcra caligrafía. Había estado haciéndome batidos de desayuno durante el último mes, afirmando que quería ayudarme a volver a estar en forma. Los había estado bebiendo cada mañana como un esposo agradecido. A mi estómago se contrajo cuando me di cuenta de lo que me había estado dando de comer, ni, peor aún, la vi preparando contenedores más pequeños etiquetados almuerzo de Elena y merienda de Mateo. Nos estaba envenenando a todos. Expulsé la unidad de almacenamiento y la guardé en mi bolsillo. Luego empaqué silenciosamente bolsas para los niños. A las 4:30 de la mañana, estábamos en mi camioneta dirigiéndonos a la casa de mi hermano, al otro lado de la ciudad. Elena y Mateo dormían en sus asientos de auto, sin saber que su mundo acababa de explotar. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Enfrentar a tu pareja inmediatamente o proteger primero a tus hijos? A las 7 de la mañana, llamé a mi viejo compañero del ejército, Elías Martínez. Había estado trabajando como investigador privado desde que dejó el servicio, especializándose en casos de divorcio y espionaje corporativo. Creo que mi esposa está intentando envenenarme, le dije sin preámbulo. A mí, a la licuadora, o a ambos. Necesito tu ayuda. Elías había visto suficiente combate para tomar todo en serio. Voy para Hala. No vuelvas a esa casa y no comas ni bebas nada que ella te haya dado recientemente. Demasiado tarde para ese consejo. Pero anotado, Nicolás habló en serio. Si te ha estado dosificando con algo, necesitas atención médica. Pensé en el último mes de batidos matutinos. La forma en que me había estado sintiendo cansado y con náuseas. Los dolores de cabeza que atribuye al estrés laboral. ¿Qué tipo de persona envenena a sus propios hijos? El tipo que vamos a detener, dijo Elías sombríamente. Traeré mi equipo de vigilancia. Vamos a averiguar exactamente qué están planeando tu esposa y su novio o novia. La palabra sabía a veneno en mi boca, lo cual parecía apropiado, dadas las circunstancias. En la oficina de investigación privada de Elías, ocupaba el segundo piso de un centro comercial entre una tintorería y un restaurante chino. Las paredes estaban cubiertas con fotos de vigilancia, mapas de la ciudad y una pizarra blanca que actualmente mostraba el horario diario de mi esposa en columnas ordenadas. Es metódica, observó Elías, golpeando la pizarra con un marcador rojo. Turno en el hospital de 7 a.m. a 3 p.m. Luego generalmente se detiene en el supermercado, pero 2 veces esta semana ha hecho paradas no programadas en el Hotel NH Collection del centro. Estudié las fotos de vigilancia que había tomado. Clara entrando al hotel con Diego Herrera. Clara y Diego en el estacionamiento del hotel. Las manos de él en su rostro. Clara riendo por algo que él le susurró al oído. ¿Cuánto tiempo crees que he estado pasando esto?, pregunté. Basándome en sus patrones de comportamiento, al menos 3 meses, probablemente más. Elías sacó otra carpeta. Seguí a su amiga Patricia ayer. Definitivamente está involucrada. Mira esto. La foto mostraba a Patricia reuniéndose con un hombre que no reconocí fuera del hospital. Estaban intercambiando sobres. ¿Quién es el tipo? Jared Kowalski. Trabaja en el departamento de suministros médicos del hospital. Tiene acceso a productos farmacéuticos, equipos médicos, registros de pacientes. Lo que sea que estén planeando involucra recursos del hospital.
Mi teléfono vibró con un mensaje de Clara. ¿Dónde están? Los niños no estaban en sus camas esta mañana. Estoy muy preocupada. Le mostré el mensaje a Elías. Él resopló. Está preocupada porque su plan se está desmoronando. ¿Te ha intentado llamar? 17 llamadas perdidas desde las 6 a.m. No contestes. Deja que entre en pánico. La gente en pánico comete errores. Pasamos la tarde instalando equipo de vigilancia encubierta alrededor del hospital. Elías tenía contactos de su trabajo de investigador privado que podían darnos acceso a áreas de estacionamiento para empleados y espacios públicos. Me sentía como si estuviera planeando una operación militar, que en cierto modo lo era. Esa noche nos posicionamos en la camioneta de Elías, frente a la entrada de empleados del hospital. A las 9:47 p.m., Clara emergió con Diego y Patricia. Caminaron hacia el Mercedes de Diego, hablando animadamente. ¿Puedes obtener audio desde aquí?, pregunté. Elías ajustó su equipo. No claramente, pero puedo leer labios. Tu esposa acaba de decir algo sobre la próxima semana y terminar el plan. Diego abrió su maletero y sacó una bolsa de lona grande. Se le entregó a Clara, quien inmediatamente se la pasó a Patricia. Lo que estuviera en esa bolsa era pesado. Patricia casi la deja caer. Se están moviendo rápido, murmuró Elías. Lo que sea que estén planeando va a suceder pronto. ¿Puedes imaginar el terror de saber que la madre de tus hijos está conspirando contra ti? Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté. Nicolás, gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde están los niños? He estado llamando todo el día. Estamos a salvo, dije cautelosamente. ¿A salvo? ¿A salvo de qué? ¿Qué está pasando? Me estás asustando. La preocupación en su voz sonaba genuina, lo que hacía todo peor. Era mejor actriz de lo que le había dado crédito. Sé sobre los batidos, Clara. Su silencio. ¿Qué batidos, Nicolás? No estás teniendo sentido. ¿Estás teniendo otro episodio? ¿Otro episodio? Se estaba refiriendo al asesoramiento por TEPT que recibí después de regresar del despliegue, usando mi historial de salud mental en mi contra. Sé sobre Diego. Más silencio. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Más fría. No sé qué crees que sabes, pero estás equivocado. Ven a casa para que podamos discutir esto como adultos. Volveré a casa cuando esté listo. Colgué e inmediatamente apagué el teléfono. Es buena, admitió Elías, pero cometió un error. ¿Lo captaste? Preguntó dónde estaban los niños, pero no preguntó si estaban bien. Una madre preocupada querría saber primero si sus hijos están heridos o enfermos. Exactamente. Está preocupada por la logística, no por su bienestar. Seguimos el Mercedes de Diego hasta una instalación de unidades de almacenamiento a las afueras de la ciudad. Diego y Patricia descargaron varias cajas de su maletero, incluida la bolsa de lona que Clara le había dado a Patricia. Estuvieron dentro de la unidad de almacenamiento por 20 minutos. Mañana por la noche descubriremos qué están almacenando allí, dijo Elías. Pero a la mañana siguiente resultó ser demasiado tarde. Mi teléfono sonó a las 6 a.m. Era mi jefe, Tomás Bradley, y sonaba serio. Nicolás, necesito que vengas temprano hoy. La policía quiere hacerte algunas preguntas sobre actividad sospechosa en tu residencia. ¿Qué tipo de actividad sospechosa? Tu esposa presentó un informe afirmando que has estado actuando de manera errática y está preocupada por la seguridad de los niños. Mencionó el sistema de seguridad y sugirió que podrías estar usándolo para monitorearla de manera inapropiada. Sentí la trampa cerrándose a mi alrededor. Clara estaba girando la narrativa, haciéndome al esposo inestable mientras ella interpretaba a la esposa y madre preocupada. Tomás puede explicar todo. Espero que sí, porque el detective Moreno está aquí con una orden para examinar nuestro equipo de vigilancia. Si hay algo que necesites decirme, ahora sería el momento. Detective Moreno, el hermano mayor de Javier Moreno, el mismo Javier que me había llamado para advertirme sobre el video de la cocina. Esto no era una coincidencia. Me reuní con Elías en un restaurante del centro para estrategias. Había estado ocupado durante la noche reuniendo información sobre las finanzas y tratos comerciales de Diego Herrera. El novio de tu esposa está en serias deudas, informó Elías sobre café y huevos. Su territorio de ventas ha tenido un rendimiento inferior durante 2 años. Debe dinero a algunas personas muy desagradables en Barcelona. ¿Cuánto dinero? 200.000 euros más intereses. El tipo de deuda que hace que le rompan las piernas a la gente si no pagan. Las piezas comenzaron a encajar.
Entonces necesita efectivo rápido, y Clara tiene acceso a nuestras cuentas conjuntas, a mi póliza de seguro de vida, al capital de nuestra casa. Si algo te sucediera, ella heredaría todo, y si pudiera probar que eras mentalmente inestable, incluso podría obtener la custodia de los niños y sus fondos fiduciarios. Pensé en el líquido verde que Clara había estado poniendo en nuestra comida. ¿Qué pasa si no estaba intentando envenenarnos? ¿Qué pasa si estaba intentando enfermarnos lo suficiente como para parecer inestables? Elías asintió sombríamente. Ciertas pastillas pueden causar paranoia, alucinaciones, comportamiento errático. Si comenzaras a actuar loco y ella tuviera testigos para respaldar su historia, podría hacerme internar, o peor, si me volviera violento o peligroso, si los amenazara a ella o a los niños, alguien podría tener que defenderse. Terminé su pensamiento. Diego sería el héroe que salvó a Clara y a los niños de su esposo y padre inestable, y heredaría el dinero de tu seguro de vida en el proceso. La rabia que sentí era blanca, caliente y pura. Esta gente no solo estaba robando a mi esposa y destruyendo mi matrimonio, estaban planeando destruir mi vida, llevarse a mis hijos y probablemente eliminarme en el proceso. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?, pregunté, y Elías sonrió. Y no fue una sonrisa agradable. Les damos exactamente lo que quieren. Nos hacemos parecer inestables y peligrosos, pero lo hacemos en nuestros términos, con nuestras cámaras grabando. Esa tarde conduje al concesionario Mercedes-Benz donde Diego trabajaba. Trabajaba a tiempo parcial vendiendo autos de lujo cuando no estaba vendiendo equipos médicos. Encontré su Mercedes personal en el estacionamiento de empleados, el mismo auto que había visto usándolo para transportar a Clara a sus reuniones de hotel. Había traído una bolsa de camarones congelados del supermercado. Abrí el capó y metí los camarones profundamente en su sistema de aire acondicionado. Luego corté 2 de sus neumáticos con una navaja. En su parabrisas dejé una nota escrita con marcador rojo. La próxima vez serás tú. Luego me senté en mi camioneta al otro lado de la calle y esperé. Diego salió del concesionario a la hora de cierre hablando por teléfono, probablemente con Clara, me di cuenta. Cuando vio su auto, comenzó a gritar lo suficientemente fuerte como para que lo escuchara desde 50 metros de distancia. ¿Qué demonios? ¿Quién hizo esto? Encontró mi nota y su rostro se puso pálido. Miró alrededor del estacionamiento frenéticamente, luego llamó a alguien. En 10 minutos llegó un coche patrulla. Me fui antes de que pudieran detectarme, pero había logrado lo que necesitaba. Diego estaba asustado, y la gente asustada comete errores. ¿Alguna vez has tenido que jugar el juego de tu enemigo para ganar? Esa noche, Elías y yo entramos en la unidad de almacenamiento que Diego y Patricia habían visitado. Técnicamente no era allanamiento de morada. Elías tenía herramientas legítimas de cerrajero y una historia de cobertura sobre un cliente que había perdido sus llaves. El tipo de trabajo en área gris en el que los investigadores privados se especializan. Dentro de la unidad, encontramos cajas de suministros médicos robados del hospital, pastillas, jeringas, equipo de monitoreo. Pero el descubrimiento más interesante fue una carpeta que contenía información detallada sobre mis rutinas diarias, mi horario de trabajo, mi historial médico y registros financieros. Han estado planeando esto durante meses. Mira esto, dijo Elías sosteniendo una línea de tiempo escrita a mano en la pulcra letra de Clara. Describía un plan de 3 fases. La fase 1 involucraba enfermarme y volverme errático con comida y bebidas adulteradas. La fase 2 escalaría a incidentes públicos que establecerían un patrón de inestabilidad mental. La fase 3 estaba etiquetada simplemente como resolución. No quería pensar demasiado en lo que significaba resolución. Necesitamos llevar esto a la policía, dije. Todavía no. Esto prueba que están planeando algo, pero no prueba qué. Necesitamos que hagan su movimiento mientras estamos grabando todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Deja de acosar a Diego, o te arrepentirás. Esta es tu única advertencia. Se lo mostré a Elías. Patricia, están nerviosos. Es hora de ponerlos más nerviosos. Decidí reclamar mi casa. A las 2 a.m. usé los códigos maestros de mi empresa de seguridad para desactivar el sistema de alarma que había instalado. Quería que Clara supiera que estaba allí, pero quería controlar el encuentro. Estaba dormida en la cama que habíamos compartido durante 12 años,
donde habíamos concebido a nuestros hijos, donde habíamos susurrado planes para nuestro futuro. Ahora se sentía como territorio enemigo. Me senté en la silla a la ventana y esperé a que despertara. Sintió mi presencia alrededor de las 3:30, sentándose con un grito ahogado. «Nicolás, Dios mío, me asustaste hasta la muerte». ¿Lo hice? Eso es interesante, considerando lo que has estado poniendo en mi comida. Incluso en la oscuridad podía verla calculando su respuesta. «No sé de qué me estás hablando. Estás actuando paranoico de nuevo. Tal vez deberías llamar al doctor Pérez». El doctor Pérez era el psiquiatra que había visto para asesoramiento por TEPT. Estaba tratando de usar mi historial de salud mental para desviar la atención de sus propios crímenes. Vi el video, Clara. La cámara de la cocina grabó todo. Te vi a ti y tu pequeño experimento de química, los batidos verdes, las reuniones nocturnas, todo. Comenzó a llorar, pero eran lágrimas calculadas. Nicolás, por favor escúchame. Estás enfermo. Estás viendo cosas que no están ahí. Diego es solo un amigo que me ha estado ayudando a entender por lo que estás pasando. ¿Ayudándote a envenenar a nuestros hijos? Nunca lastimaría a Elena y Mateo. ¿Cómo puede siquiera decir eso? Pero su protesta sonaba hueca ahora que sabía de lo que era capaz. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de audio que Elías había hecho de su conversación con Patricia fuera del hospital. Nicolás no tiene idea. La próxima semana terminamos el plan. Diego lo tiene todo preparado. El rostro de Clara se desmoronó. ¿Me estás grabando? ¿Estás espiando a tu propia esposa? Mi propia esposa está tratando de destruir mi vida. Estoy tratando de salvar tu vida. Estás teniendo otra crisis, Nicolás. La paranoia, el equipo de vigilancia, las acusaciones. Necesitas ayuda. Era buena. Si no hubiera visto la evidencia con mis propios ojos, podría haberle creído. Llama a Diego, dije. ¿Qué? Llama a tu novio. Dile que venga. Es hora de que todos tengamos una conversación. Nicolás, por favor. Llámalo ahora, o llamo a la policía y les muestro todo lo que he grabado. Con manos temblorosas, marcó el número de Diego. Diego, Nicolás está aquí. Sabe sobre... Quiere hablar contigo. Por favor, ven. Diego llegó en 20 minutos, lo que me dijo que había estado cerca, probablemente en el apartamento de Patricia esperando la llamada de Clara. Entró en nuestra sala de estar como si fuera de su propiedad, usando jeans caros y una camisa polo que costaba más que el salario semanal de la mayoría de la gente. Nicolás, dijo con falsa preocupación, Clara me ha dicho que has estado pasando por momentos difíciles últimamente. Quiero que sepas que, como amigo, estoy aquí para ayudar. ¿Como amigo? Repetí. ¿Así es como llamas cuando te acuestas con la esposa de otro hombre? Su máscara se deslizó por solo un momento, y vi al verdadero Diego Herrera, frío, calculado y completamente sin conciencia. Creo que estás confundido, dijo con cuidado. Clara y yo trabajamos juntos, somos colegas, nada más. Saqué mi teléfono y le mostré más fotos de vigilancia que Elías había tomado. Diego y Clara besándose en el estacionamiento del hotel. Las manos de Diego en su cuerpo. Clara riendo a sus susurros. Colegas, dije. Claro, seguro. La compostura de Diego se agrietó por completo. Mira, Nicolás, sé que esto es difícil de entender, pero Clara vino a mí por ayuda. Tenía miedo de ti. Miedo de lo que podrías hacer durante uno de tus episodios. Solo estaba tratando de ser solidario. ¿Robando suministros médicos del hospital? ¿Planeando mi resolución? Ambos se congelaron. No esperaban que supiera sobre la unidad de almacenamiento o la línea de tiempo. No sé de qué estás hablando, susurró Clara. Fase 1. Enfermar a Nicolás y volverlo errático. Fase 2. Incidentes públicos para establecer inestabilidad mental. Fase 3. Resolución. ¿Tu letra, Clara? ¿Tu plan? Diego se levantó abruptamente. Creo que deberíamos llamar a la policía. Nicolás, claramente estás teniendo un brote psicótico. Estás haciendo acusaciones descabelladas.
Nos has estado acechando. Vandalizaste mi auto. Llámalos, dije. Me encantaría mostrarles la evidencia que he colectado. Por primera vez, Diego pareció genuinamente preocupado. ¿Qué evidencia? Todo. La unidad de almacenamiento, los suministros médicos robados, las pastillas que has estado usando para enfermarme, los registros financieros que muestran tu deuda con algunas personas muy peligrosas en Barcelona. El rostro de Diego se puso gris. ¿Entraste en mi unidad de almacenamiento? Mi amigo lo hizo. Es muy bueno en su trabajo. Clara estaba llorando de nuevo, pero estas lágrimas parecían reales. Diego, dijiste que esto funcionaría. Dijiste que Nicolás nunca lo descubriría. Cállate, Clara. Dijiste que estaríamos juntos, que tendríamos suficiente dinero para empezar de nuevo en algún lugar. Dije que te calles. La compostura de Diego se había ido por completo ahora. Estaba mostrando su verdadero rostro. El hombre desesperado y violento que había estado planeando destruir mi vida por dinero. ¿Has sentido alguna vez ese momento cuando finalmente ves a alguien por lo que realmente es? Entonces, ¿cuál es el plan ahora?, pregunté. La fase 3 se suponía que era mi resolución, pero todavía estoy aquí, todavía respirando, todavía casado con tu novia. Diego sacó una pistola de su chaqueta. No por mucho tiempo, dijo. La pistola cambió todo, pero no de la manera que Diego esperaba. Trajiste una pistola a mi casa, dije con calma, frente a mi esposa, mientras me amenazas. Eso se va a ver muy mal en el video de seguridad. Los ojos de Diego se abrieron cuando se dio cuenta de su error. ¿Qué video de seguridad? Las cámaras que nunca desactivé realmente, las que han estado grabando toda esta conversación, incluida tu confesión y la parte donde acabas de amenazar con matarme. Era un farol, pero bueno, desactivé el sistema de alarma, pero las cámaras estaban en un circuito separado. Estás mintiendo, dijo Diego, pero su voz temblaba. ¿Lo estoy? Revisa las luces rojas, Diego. Cuenta las cámaras. Pregúntate si un especialista en seguridad realmente dejaría su casa sin monitoreo. Clara estaba mirando alrededor frenéticamente, viendo las pequeñas luces rojas de las que estaba hablando. Diego, guarda la pistola. Esto se está saliendo de control. Ya está fuera de control, espetó Diego. Lo sabe todo. Si no terminamos esto esta noche, ambos vamos a prisión. Nadie va a prisión, dije, porque nadie ha cometido ningún crimen que no pueda deshacerse todavía. ¿Qué quieres decir? Los suministros médicos pueden devolverse. Las pastillas que usaste en mí probablemente eran solo sedantes suaves o alucinógenos, molestos pero no permanentemente dañinos. Incluso el adulterio no es un crimen en este país. Me levanté lentamente, manteniendo mis manos visibles. Pero el homicidio sí lo es, y amenazar a alguien con una pistola es asalto con arma mortal. Hasta ahora, Diego, eres el único en esta habitación que ha cometido un delito grave esta noche. La mano de Diego estaba temblando ahora. No era un asesino, era un estafador que se había metido en problemas más grandes de los que podía manejar. Aún hay una salida de esto, continué. Guardas la pistola, tú y Clara terminan su relación, devuelves los suministros robados y todos fingimos que esto nunca sucedió. Yo mantengo a mi familia, tú mantienes tu libertad y todos nos vamos. ¿Qué pasa con mi deuda?, preguntó Diego desesperadamente. La gente a la que le debo dinero no acepta planes de pago. No es mi problema. Deberías haber pensado en eso antes de decidir destruir mi vida. Clara sollozaba ahora. Nicolás, lo siento mucho. Nunca quise que llegara tan lejos. Diego dijo que nunca lo descubrirías, que solo tomaríamos algo de dinero y desapareceríamos. Nunca quise que nadie saliera herido. Pero estabas dispuesta a darnos pastillas a nuestros hijos. No lo estaba. Esos contenedores eran solo para hacerte pensar que lo estaba haciendo.
Diego dijo que necesitábamos evidencia de que eras paranoico y delirante. Nunca le di nada a Elena y Mateo. No sabía si creerle, pero la confianza era un lujo que ya no podía permitirme. Diego, dije, última oportunidad. Baja la pistola. En lugar de eso, la levantó más alto, apuntándola directamente a mi pecho. No puedo ir a prisión, Nicolás, y no puedo volver a Barcelona con las manos vacías. Esta es la única manera. No, dije, esta es. Presioné un botón en mi teléfono y todas las luces de la casa se encendieron a la vez. Las luces de emergencia del sistema de seguridad, las luces normales de la casa, incluso los focos exteriores. La casa se iluminó como un estadio. Al mismo tiempo, el sistema de rociadores se activó, empapándonos a los tres con agua fría. Diego maldijo y tropezó hacia atrás, temporalmente cegado por el brillo repentino y confundido por el agua. Lo tacleé mientras estaba desorientado, sacándole la pistola de la mano. Nos estrellamos contra la mesa de café, esparciendo revistas y portarretratos. Diego era más grande que yo, pero tenía entrenamiento militar y la ventaja de la sorpresa. «Clara, toma la pistola», grité mientras luchaba con Diego. En cambio, ella corrió hacia la puerta principal. Diego logró quitarme de encima y se arrastró tras la pistola, pero sus zapatos de cuero caros se resbalaron en el piso de madera mojado. Cayó con fuerza, golpeándose la cabeza contra el borde de piedra de la chimenea. Agarré la pistola y la apunté hacia él mientras gemía y sostenía su cuero cabelludo herido. «Quédate abajo, Diego». Afuera podía escuchar puertas de auto cerrándose y voces gritando. Las luces de emergencia y el sistema de rociadores habían atraído la atención de los vecinos. Alguien había llamado a la policía. La voz de la señora Calderón se escuchó a través del patio. «Oficiales, gracias a Dios están aquí. Ha habido gritos y peleas y toda la casa se iluminó como un árbol de Navidad». Clara estaba en el porche delantero, empapada e histérica, tratando de explicar a los oficiales de policía que llegaban que su esposo la había atacado a ella y a su novio, pero su historia no coincidía con la evidencia. Diego era el que tenía la pistola. Diego era el que tenía suministros médicos robados en su unidad de almacenamiento, y Diego era el que había sido captado en cámara confesando una conspiración. El detective Moreno, el hermano de Javier, tomó mi declaración mientras los paramédicos trataban la herida en la cabeza de Diego. Le conté todo, le mostré la evidencia que Elías y yo habíamos recopilado y reproduje las grabaciones de sus confesiones. «Esta es toda una historia, señor Vargas», dijo el detective Moreno. Su hermano Javier mencionó que podría estar teniendo algunos problemas domésticos. Javier vio el video de seguridad de mi esposa y su novio en mi cocina a las 3 a.m. Estaba preocupado por la seguridad de mis hijos. ¿Y dónde están sus hijos ahora? A salvo con la familia de mi hermano. Han estado ahí desde que descubrí lo que estaba sucediendo. El detective Moreno asintió con aprobación. Buen pensamiento. Necesitaremos entrevistarlos para asegurarnos de que no fueron dañados, pero parece que los protegió. ¿Harías lo que fuera necesario para proteger a tu familia sin importar el costo? Diego fue arrestado por asalto con arma mortal, robo de suministros médicos y conspiración para cometer fraude. Clara fue arrestada como cómplice, aunque su abogado probablemente le conseguiría un acuerdo de culpabilidad a cambio de testificar contra Diego. Mientras cargaban a Diego en el coche patrulla, me miró con odio puro. «Esto no ha terminado, Nicolás». «Sí lo está», respondí. «Tus cobradores de deudas van a estar muy interesados en saber que estás en la cárcel en lugar de pagarles. Buena suerte con eso». Lo último que vi fue el miedo en sus ojos cuando se dio cuenta de lo que significaba. Clara intentó hablar conmigo mientras la ponían en el segundo coche patrulla. «Nicolás, por favor, sé que cometí errores, pero podemos resolver esto por el bien de los niños». Miré a la mujer que había amado durante 12 años, la madre de mis hijos, la persona que había intentado destruir mi vida por dinero y una relación con un estafador. «Los niños merecen algo mejor que esto», dije. «Merecen algo mejor que ambos, pero sobre todo, merecen algo mejor que ella». Epílogo, la resolución.
3 meses después, estaba sentado en la oficina de mi abogado firmando los papeles finales del divorcio. Clara se había declarado culpable de conspiración y recibió 2 años de libertad condicional a cambio de su testimonio contra Diego. Él había sido sentenciado a 5 años en prisión estatal. Los suministros médicos robados habían sido devueltos al hospital. Las pastillas que estaban usando en mí eran exactamente lo que Elías había sospechado. Alucinógenos mueves y sedantes diseñados para hacerme parecer mentalmente inestable. Mi médico confirmó que los efectos eran temporales y no habían causado ningún daño permanente. La amiga de Clara, Patricia, había sido despedida del hospital y acusada como cómplice. Jared, el empleado de suministros médicos, había recibido inmunidad a cambio de su cooperación con la fiscalía. Obtuvo la custodia completa de Elena y Mateo. A Clara se le permitían visitas supervisadas una vez a la semana, las cuales rara vez utilizaba. Se había mudado de regreso con sus padres en otra provincia y estaba trabajando como recepcionista en un consultorio dental. Los niños estaban en terapia, tratando de entender por qué mamá había hecho cosas malas y no podía vivir con nosotros. Eran resilientes, pero el daño probablemente duraría años. En cuanto a los cobradores de deudas de Diego, habían encontrado otras formas de recuperar su dinero. Escuché a través de contactos de Elías que habían embargado la casa de Diego, sus autos y los activos de su negocio. Su esposa se había divorciado de él y se mudó a las Islas Canarias con sus hijos adolescentes. La unidad de almacenamiento tenía más que solo suministros médicos. Diego había estado ejecutando varios esquemas de fraude de seguros y operaciones de robo de identidad. El FBI se había involucrado, agregando cargos federales a su condena estatal. Estaría en prisión por mucho tiempo. Mantuve la casa, pero cambié todas las lacras y actualicé el sistema de seguridad. La señora Calderón todavía saludaba desde su jardín, pero ahora sus sonrisas eran genuinas en lugar de compasivas. «¿Cómo estás, Nicolás?», preguntaba. «¿De verdad?». «Mejor», le decía. «Todos estamos mejor». Y era verdad. Los niños estaban riendo de nuevo, durmiendo toda la noche, trayéndome dibujos que habían hecho en la escuela. Yo cocinaba la cena todas las noches, ayudaba con la tarea, leía cuentos para dormir. Estábamos construyendo una nueva normalidad. Elías pasó una noche mientras asaba hamburguesas en el patio trasero. Elena y Mateo estaban jugando en su columpio, discutiendo sobre quién podía columpiarse más alto. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó, aceptando una cerveza de la nevera. Lo pensé mientras observaba a mis hijos jugar. ¿Sobre la investigación? ¿Sobre exponer a Clara y Diego? ¿Sobre luchar en lugar de simplemente aceptar lo que nos estaban haciendo? Cualquiera de esas. No, dije. Lamento que haya sucedido en absoluto. Lamento que mis hijos hayan tenido que pasar por esto. Lamento no haber visto las señales antes, pero no lamento proteger a mi familia. Aunque te costó tu matrimonio. Mi matrimonio terminó la noche que Clara decidió traicionar todo lo que habíamos construido juntos. Solo me aseguré de que no nos destruyera en el proceso. Elías asintió y levantó su botella de cerveza en un toast. Por los nuevos comienzos. Por sobrevivir a los viejos, corregí. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, me senté en mi oficina en casa mirando los monitores de seguridad. Todas las cámaras mostraban exactamente lo que deberían. Habitaciones vacías en una casa tranquila, donde 2 niños dormían seguros en sus camas, sin sombras que no pertenecieran ahí, sin conspiraciones gestándose en mi cocina, sin extraños planeando mi destrucción, solo paz. Apagué los monitores y me fui a dormir en mi propia casa, en mi propia habitación, con mis hijos al lado del pasillo. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin pesadillas. A la mañana siguiente, preparé el desayuno para Elena y Mateo. Huevos revueltos, tostada y jugo de naranja. Nada verde, nada misterioso, nada que no hubiera venido de ingredientes que yo había seleccionado personalmente en el supermercado. «Papá», dijo Elena, entre bocados de tostada, «¿te vas a casar de nuevo?» «No lo sé, cariño. Tal vez algún día. ¿Estaría bien para ti?» Lo consideró seriamente. «Solo si es amable con nosotros, y solo si no intenta envenenarte». De la boca de los niños. «Te prometo que nunca dejaré que nadie lastime nuestra familia otra vez». Y lo decía en serio.
Había aprendido por las malas que las personas más cercanas a ti pueden ser los enemigos más peligrosos, pero también había aprendido que a veces luchar es la única forma de proteger a las personas que amas. Clara y Diego intentaron destruir mi vida, robar a mis hijos y probablemente eliminarme. En cambio, se destruyeron a sí mismos. La justicia no es siempre bonita, pero a veces es exactamente lo que la gente merece.